Vamos a pasar ahora a la conferencia Prácticas Sororas y Solidaridad para prevenir el cáncer de mama a cargo de la maestra Marilena Bravo. Adelante, Marilena, gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues buenos días, agradecer a todas las personas, a nuestras autoridades universitarias, a la representante legal de Unidad Solidaria Campesina, a las fotógrafas que nos acompañan, a las mujeres sobrevivientes de cáncer que están acompañándonos en línea a través de la página de Radio WAP. Parte de la exposición que yo quiero tener esta mañana tiene que ver justamente con esta reflexión que hacía la doctora Mari Carmen García sobre la importancia de acudir de forma oportuna a la atención médica especializada. Desafortunadamente en el país tenemos una tendencia a la alza también y un alto número de muertes debido a que las mujeres mexicanas acuden a consulta médica cuando el cáncer está en etapas avanzadas. Están llegando en etapa 2 e incluso hasta 3. En esta revisión sobre lo que se ha estado haciendo desde los estudios feministas y desde los estudios de género, sobre cómo se ha estado abordando y trabajando el cáncer de mama a nivel internacional y en México, va mi primera etapa de presentación. Adelante con la presentación, por favor. La que sigue, por favor. Desde los estudios feministas en Estados Unidos, en Europa, mucho menos todavía en América Latina, se han estado realizando diferentes revisiones sobre cuál ha sido el abordaje en relación al cáncer de mama, cuáles son los grandes pendientes y por qué estas cifras tan alarmantes han ido a la alza, ¿no? Cómo nos afecta como mujeres en nuestras diversidades. Por un lado, estos grupos de feministas, investigadoras, académicas y activistas proponen hacen las siguientes propuestas. Por un lado, que se realicen investigaciones interdisciplinarias, es decir, que cuando estemos hablando de cáncer de mama, vayamos mucho más allá de la mirada biomédica, de la mirada solamente de la medicina y tomemos en cuenta elementos socioculturales también. Por otro lado, también nos alertan en no vernos como generan una reflexión en relación a nuestras características como mujeres, ¿no? Pero que también hagamos una reflexión en términos de la contaminación ambiental, del uso de productos químicos en el mundo y de la importancia que estos se regulen. Es decir, ¿qué productos químicos pudieran estarnos dañando, que respiramos en nuestro ambiente, a los cuales accedemos incluso en los productos que llegan a nuestros hogares, incluyendo los alimentos, por ejemplo, ¿no? También están proponiendo políticas públicas en relación al cáncer de mama que consideren las desigualdades sociales. Como bien decía la rectora y la doctora Mari Carmen García, cuando estamos hablando de salud y cuando estamos hablando de cáncer, hay que considerar desigualdades sociales. Hay condiciones estructurales que afectan de forma particular a algunos grupos de mujeres. La afectación en cáncer no es la misma para las mujeres afromexicanas, no es la misma para las mujeres indígenas que la que vivimos otras mujeres urbanas o viven mujeres blancas. Estamos hablando entonces también de la importancia de equilibrar rezagos estructurales que tienen que ver con la insuficiencia de servicios de atención especializada para un seguimiento oportuno. Por ejemplo, si estamos hablando la diferencia entre población afromexicana y población indígena y mujeres blancas será la siguiente. Vamos a encontrar mayor incidencia en mujeres blancas y urbanas y quizá menos en mujeres afromexicanas y en mujeres indígenas, pero mayor mortalidad entre las mujeres indígenas y en las mujeres afromexicanas debido a esa carencia de servicios que les he comentado. Estamos hablando que por su ubicación geográfica también
por la centralidad de los servicios especializados. Ellas tienen que desplazarse, lo cual les implica un desafío también en términos de tiempo y en términos de ingresos económicos para familias de por sí con diversos rezagos, ¿no? Y bueno, estos movimientos de mujeres desde la academia, desde el activismo, también están proponiendo la importancia de incrementar presupuestos. Que se investigue, se dedique mucho más recursos en la investigación científica, en la investigación tecnológica y aquellos a la prevención. Si estamos hablando de un incremento en términos de números y por lo tanto de vidas afectadas, de pérdidas de vidas saludables, requiere mayor presupuesto para este tipo de investigaciones, este tipo de atención. Ellas hablan que tenemos en ese sentido un rezago de hasta 30 años. La que sigue, por favor. Y por otro lado, también nos alertan a revisar las condiciones laborales. También hacen énfasis en términos de a qué productos en nuestro trabajo, en qué productos estamos usando las mujeres, en las maquilas, en los laboratorios, qué daños pueden tener en relación a nuestra salud y en relación directa sobre el cáncer. Y uno más, muy acorde a esta época actual que estamos viviendo, el COVID, esta pandemia, nos ha hecho evidente una serie de padecimientos relacionados con el estrés, ¿no? Pues también los ambientes laborales estresantes están relacionados también a la presencia del cáncer de mama. Entonces, sobre este tema, no solamente es en términos del espacio laboral, sino también se llama a una reflexión familiar en relación a la distribución de roles familiares respecto a las tareas de cuidado de menores, de personas de tercera edad, de personas que requieren cierto tipo de atención. El estrés crónico puede alterar también a mujeres que puedan tener algunos antecedentes vinculados a esta posibilidad de cáncer de mama. Y bueno, otra que también otro llamado a la reflexión desde estos grupos es cuestionar los intereses comerciales. De pronto hacen un llamado a cómo el tema del cáncer se puede volver un tema de ventas, ¿no? Un tema de productos de venta también, de moda rosa, ¿no? Se cuestiona incluso estas campañas que también pueden considerarse un poco ligeras en relación a la seriedad del cáncer de mama. Ellas dicen, el cáncer de mama es doloroso, es silencioso, avanza sin que nos demos cuenta, porque cuando ya hay síntomas es porque está en una etapa ya avanzada. Entonces, hagamos también, dicen ellas, una queja, un grito en estas campañas. No aligeremos, no le quitemos la importancia que esto debe tener. Y una siguiente es que con frecuencia, cuando estamos hablando de cáncer de mama, se escucha las voces de especialistas, un alto porcentaje de ellos son hombres. Y entonces la reflexión y el llamado es, documentemos las experiencias de las mujeres desde su diversidad, escuchemos sus voces y atendamos y definamos medidas de intervención a partir de su experiencia. Ellas tienen voz y estamos hablando también de considerar diferencias. De nuevo enfatizo, las diferencias que puede haber desde las mujeres indígenas, desde las mujeres afrodescendientes, desde las mujeres lesbianas. La que sigue, por favor. Gracias. En nuestra práctica, justamente vinculada a esta exposición que esta mañana les compartimos, he querido compartirles también algunas medidas que nos han funcionado para prevenir y que quizás podamos trasladar a otras áreas como este espacio universitario, en nuestras comunidades llamadas, en estos espacios de convivencia en los cuales dedicamos un gran tiempo y desarrollamos gran parte de nuestras vidas.
En términos de prevención, en nuestro trabajo, en mi trabajo vinculado al cáncer de mama, hemos encontrado lo siguiente: las mujeres debemos dedicar tiempo a hablar sobre nuestros aprendizajes de género en relación a nuestros cuerpos. Es decir, ¿qué aprendimos sobre el valor de nuestros cuerpos? ¿Con base a qué hemos valorado su atención y prioridad? ¿Qué partes de nuestros cuerpos nos han sido negados e incluso arrebatados? Cuando hablamos de género, dependiendo de género y cuerpos, dependiendo del sector del que estamos hablando también, hay partes del cuerpo en comunidades poblanas que ni siquiera pueden ser nombrados, o que si se nombran son cuestionadas y criticadas las compañeras. Hay otros grupos de mujeres, como las mujeres urbanas, muchas de ellas universitarias. Estamos en un proceso de apropiación mucho más amplio, mucho más avanzado en términos de placer, en términos del derecho al aborto, etc. Pero en otros ni siquiera pueden ser enunciados. Entonces, parte de lo que hemos visto que funciona y que es importante es cuestionemos qué aprendizajes tenemos todavía en términos de nuestra identidad, qué partes, en dónde estamos colocando nuestra prioridad como mujeres, en dónde estamos colocando nuestra atención personal como mujeres. Y lo otro que hemos hecho y que comparto también esta mañana para quienes nos hacen el favor de acompañarnos es incorporemos en estos procesos de reflexión a mujeres de diferentes grupos de edades. Nosotras, en esta foto que les comparto, estamos trabajando con niñas. Cómo niñas, adolescentes se ven a sí mismas, cómo ven sus cuerpos, cómo lo nombran. Eso es parte de la reflexión también a la que estamos invitando. Y, pues, por supuesto, involucrar a los hombres en los testimonios a los que hemos tenido acceso de mujeres sobrevivientes de cáncer. El papel de sus compañeros en relaciones heterosexuales es muy importante. Hay reacciones diversas respecto a ellas y en casos positivos o confirmatorios de cáncer de mama. A veces la reacción ha sido positiva, a veces ha sido de abandono, a veces ha sido de rechazo. Hay mucho que hacer, además que, por supuesto, como bien decía la doctora Mari Carmen, ellos padecen el 1% de los casos de cáncer de mama. Entonces, incorporarles en el tema preventivo es fundamental. La que sigue, por favor. Con frecuencia las familias en este país, por lo menos, no están... tienen problemas sobre cómo acompañar a las mujeres que han dado positivo a cáncer. Cómo reaccionar, qué hacer. Tenemos testimonios de familias que han sancionado y reclamado a mujeres por haber traído, entre comillas, esa enfermedad a la familia. Es decir, tenemos que generar procesos de reflexión también que involucren a las familias, enseñanzas para el acompañamiento adecuado, respetando siempre a la mujer que padece cáncer. Y por otro lado, también hemos visto que el crear ambientes como el que estamos creando hoy a través de esta exposición fotográfica, hasta a través de esta reflexión que nos ha compartido la directora de la DIGE y la rectora, crear en la comunidad eco que favorezca el acompañamiento, que favorezca las buenas prácticas de las mujeres en términos preventivos. Y lo que nos toca de manera individual es, como ya nos han mencionado, la autoexploración mensual. La exploración mensual es fundamental para detectar en tiempo alguna malformación. La revisión constante es muy importante, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras mamas es súper importante. El periodo indicado para una revisión es entre pasados los 5 a 7 días de la menstruación, porque hay condiciones particulares para poder detectar alguna alteración, alguna masa, algún hundimiento. En el caso de las mujeres no menstruantes y en el caso de hombres, lo único que tienen que hacer es definir
un día particular de cada mes para hacer esa revisión y tomar cierta constancia en la observación de cualquier cambio. Las mujeres sobrevivientes de cáncer nos indican incluso que debiéramos observarnos diariamente, sobre todo cuando ha sido un caso ya confirmado. Es importante observar todo lo que sucede a esa parte, a todo nuestro cuerpo, por supuesto, pero esa parte de nuestro cuerpo en particular, estar observando de forma constante. La autoexploración desafortunadamente no es suficiente, ¿no? Lo que sigue es que participemos en estas jornadas de detección con estudios de imagen. Estudios de ultrasonido para mujeres mayores de 25 años y de mastografías a partir de los 40 años. Dependiendo de las indicaciones médicas, será la constancia de estos estudios. Si hay alguna sospecha, pedirán esos estudios más frecuentes. A veces incluso es necesario hacerse los dos estudios complementarios. Entonces, sumado a tacto y estudios de imagen más hábitos de vida saludables, podría ayudar a prevenir el desarrollo de un cáncer de mama. Otra práctica que hemos visto que ha sido muy valiosa para las mujeres con sospecha de cáncer, sobre todo en general, o sea, cuando nos dicen vayas a hacer un estudio, vaya usted al oncólogo, a la oncóloga, bueno, o sea, lo primero que se activa en nosotras es el miedo. Y el miedo, quiero compartirles que forma parte de los elementos de las representaciones sociales del cáncer en este país. Es por eso les decía yo al principio que un alto porcentaje de mujeres mexicanas vamos tarde. Es decir, hay miedo a una mala noticia. Al cáncer, desafortunadamente, se asocia todavía inmediatamente la palabra muerte. Por eso es que esta exposición fotográfica es importante. Estamos hablando que hay vida también con cáncer. Entonces, en nuestra práctica lo que vimos que acompañarnos entre mujeres, amigas, hermanas, compañeras de trabajo, en la espera de resultados, esta espera súper tensa que se vive para saber qué resultados hay de esa prueba, es súper acogedor. O sea, acompañarnos empáticamente es de mucha ayuda y también alienta a las mujeres que nos rezagamos, a las que priorizamos el trabajo y otras actividades antes que nuestro propio cuidado. Hacer grupo para irnos a hacer nuestros estudios médicos favorece la atención oportuna y favorece el cuidado sororo entre nosotros. La que sigue, por favor. Después que sigue, una vez confirmado, si hay alguna sospecha, por supuesto que lo que sigue son los estudios médicos especializados, una biopsia para determinar que si esa malformación tiene algunos signos indicadores de cáncer o no, ¿no? O sea, depende de los resultados, pero también es importante que sepamos y que promovamos, creo yo también como comunidad universitaria, que tengamos las mujeres información suficiente, que sea clara y no solamente técnica. A veces los tecnicismos médicos alejan la información de nosotros y nos impiden tomar decisiones con claridad. Y también es fundamental que esta información se otorgue en diferentes lenguas. Estoy hablando de las diferentes lenguas que hablan los pueblos originarios en nuestro país, pero también las lenguas de señas. Es muy importante que sea accesible, clara y oportuna. Y la que sigue, lo que sigue también, por lo tanto, una vez que desafortunadamente se pueda confirmar un caso, es la intervención, por supuesto, médica especializada, el cuidado físico permanente, y lo ideal es que las instituciones de salud otorguen también la atención emocional. Desafortunadamente en el país, no en todos los casos es así, solo en algunos lugares especializados, sobre todo en la Ciudad de México, este aporte del cuidado emocional de una mujer que ha recibido una noticia de cáncer o que ha vivido una mastectomía o que ha sido incluso una mastectomía bilateral, no siempre tienen atención emocional. Y mucho menos el involucramiento de familias que también tienen impactos inmediatos.
Entonces, esto sería fundamental para cuando hay un caso positivo de cáncer de mama. Otro aspecto que sería fundamental es el vínculo a fuentes de apoyo económico. No todas las mujeres de este país tenemos acceso a servicios médicos como este maravilloso que da el Hospital Universitario, que ya mencionaba María Carmen, de mucha calidad, o sea, no todas lo tienen. Tendríamos que hacer alianzas como lo que se ha hecho este día para esta exposición, asociaciones civiles, gobierno, iniciativa privada, que en este caso nos está acompañando la iniciativa privada también, para vincular a estas mujeres a fuentes de apoyo económico. Por supuesto que corresponde al Estado responder a este derecho, ¿no? Pero considerando todas pues las ausencias, también tendríamos que estar, o sea, lo conveniente es encontrar estos vínculos y estas canalizaciones también solidarias, porque el tiempo es fundamental. En lo que se gestiona la atención médica, ha pasado y este cáncer pudo haberse desarrollado, pudo haber hecho metástasis. Otro que hemos visto y que ha sido de mucho crecimiento, seguramente en línea, en este momento tendremos algunas compañeras que han formado parte de estos grupos, el encuentro con mujeres sobrevivientes de cáncer que nos compartan su experiencia, o encuentros entre ellas mismas que comparten sus experiencias, que se fortalecen, que se nutren mutuamente. La que sigue, por favor. Y finalmente, resumo, frente al cáncer de mama, hay varios niveles que atender. El personal, es decir, que las mujeres nos coloquemos como prioridad en la agenda laboral, en la agenda familiar, es fundamental. Que nos unamos como mujeres en colectivo para demandar todo aquello que necesitamos en relación a enfrentar el cáncer de mama, a prevenir el cáncer de mama. Que coloquemos este tema y que involucremos a nuestras redes de apoyo afectivas, comunitarias, familiares, pero además que como colectivos de mujeres coloquemos el tema en las agendas públicas, en la prioridad de los presupuestos públicos. Es parte entonces de pasar de lo individual a lo colectivo, del trabajo, de lo personal a lo político. Muchas gracias.